Había algo en aquel desierto que no pertenecía al mundo común. No era el calor, aunque el calor era insoportable. No era el silencio, aunque el silencio pesaba como una losa sobre los hombros de cada hombre, cada mujer, cada niño que arrastraba sus sandalias por la arena del Sinaí. Era otra cosa, una presencia, una certeza colectiva, compartida por más de 600,000 personas, de que algo entre ellos era diferente, algo que cargaban, algo que los miraba desde adentro de su propio campamento, desde el centro exacto de su mundo en movimiento. El arca de la alianza. Nadie la tocaba, nadie se le acercaba más de lo permitido. Los sacerdotes que la transportaban lo hacían con varas de madera introducidas en anillos de oro fundido, sin rozar nunca la superficie del cofre con sus propias manos. Y sin embargo, todos sentían su peso, no el peso físico, que era solo el de la madera y el oro, sino el otro peso, el que no se mide con balanzas, el que no desaparece cuando uno se aleja. Desde el primer momento en que fue construida, el arca fue más que un objeto. Fue una declaración, un punto de contacto entre lo humano y lo que está más allá de lo humano, una frontera visible entre el mundo de los hombres y algo que los hombres apenas podían nombrar. No era un ídolo, porque no representaba ninguna figura. No era un altar, porque no era el lugar del sacrificio. Era algo que no encajaba perfectamente en ninguna categoría religiosa conocida, y quizás por eso generó más fascinación, más temor y más preguntas que cualquier otro objeto en la historia de las religiones del mundo. La historia comienza en el monte Sinaí, en un instante de silencio absoluto entre Moisés y una voz que venía del fuego. Las instrucciones fueron precisas. No había lugar para la improvisación, no había espacio para la interpretación personal. Según el relato del libro del Éxodo, Dios entregó a Moisés las dimensiones exactas, los materiales exactos y el diseño exacto de lo que debía ser construido. No fue una visión poética, no fue una metáfora. Fueron instrucciones técnicas, con medidas, materiales y proporciones específicas. El cofre mediría 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho, 1,5 codos de alto. En términos modernos, aproximadamente 111 centímetros de largo por 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. El tamaño de un baúl grande. El tamaño de algo que un hombre podría mirar directamente sin inclinar la cabeza. Y sin embargo, nada en la historia antigua generó tanto temor, tanta devoción y tanto misterio como ese cofre del tamaño de un baúl. El artesano elegido para construirlo fue Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá. Las Escrituras lo describen como alguien dotado de sabiduría divina para trabajar el oro, la plata, el bronce, la madera y las piedras preciosas. No fue una elección casual. Bezalel no improvisó. Tomó madera de acacia, una de las maderas más duras y resistentes del desierto del Sinaí, casi impermeable a la humedad y a los insectos, y comenzó a darle forma. Después llegó el oro. Oro puro por dentro, oro puro por fuera. La madera quedó completamente cubierta, invisible bajo una piel reluciente que reflejaba el sol del desierto como si el objeto mismo estuviera ardiendo desde su interior. Una moldura de oro coronaba el borde superior. 4 anillos de oro fundido fueron fijados en las 4 esquinas inferiores, 2 a cada lado. Por esos anillos pasaron las varas de madera de acacia recubiertas también de oro. Las mismas varas que nunca debían ser retiradas, que debían permanecer siempre en su lugar, listas para el siguiente movimiento del pueblo en su larga caminata hacia la tierra prometida. El arca no era un objeto para reposar en un lugar fijo. Era un objeto en movimiento, un objeto de travesía. Pero lo más extraordinario no era el cofre en sí, era la tapa. La tapa del arca, llamada propiciatorio o caporet en hebreo, era una lámina de oro puro del mismo tamaño que la base del cofre. Sobre ella, 2 figuras de querubines extendían sus alas hacia arriba y hacia el centro, formando un arco alado sobre el espacio vacío entre ellos. Ese espacio no era decorativo. Ese espacio era, según la creencia, el lugar donde Dios se manifestaba, el punto exacto donde lo divino tocaba lo terrenal, donde la voz que había hablado desde el fuego en el Sinaí volvería a hablar, cuando hubiera algo importante que decir. Los querubines no miraban hacia afuera, miraban hacia abajo, hacia ese espacio vacío entre sus alas, como si ellos también estuvieran esperando algo, como si ellos también estuvieran escuchando. Dentro del cofre fueron depositadas las tablas de piedra donde estaban grabados los 10 mandamientos. No eran cualquier piedra, eran el registro físico de un pacto, la evidencia material de que una alianza había sido sellada entre un pueblo y algo infinitamente más grande que ese pueblo. También se colocaron dentro una jarra con maná,
el alimento milagroso que había sostenido al pueblo durante su travesía por el desierto, y la vara de Aarón que había florecido espontáneamente como señal de autoridad sacerdotal. 3 objetos que representaban 3 dimensiones del mismo pacto: la ley, la provisión y la autoridad legítima. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal ahora. Lo que viene en los próximos capítulos es aún más profundo y no querrás perderte ningún detalle. La construcción del arca no duró meses. Fue completada con una velocidad que sorprendió al propio pueblo, como si los artesanos no pudieran detenerse, como si las manos supieran exactamente lo que debían hacer, incluso antes de que la mente lo comprendiera. Cuando el cofre estuvo terminado, fue colocado en el lugar más sagrado del tabernáculo, la tienda portátil que servía como templo durante la travesía por el desierto, en un espacio llamado el lugar santísimo, separado del resto por un velo grueso que ningún hombre común podía atravesar. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, una vez al año, en el día de la expiación, y antes de entrar, debía purificarse durante días. Debía vestir ropas especiales. Debía realizar rituales específicos en un orden preciso. Si algo salía mal, si algún paso era omitido, las consecuencias podían ser devastadoras. El arca no era un objeto con el que se pudiera ser descuidado. La historia estaba a punto de demostrarlo de maneras que nadie esperaba. Porque una vez que el objeto fue construido, una vez que fue consagrado y puesto en marcha, comenzó a acumular historia. Comenzó a estar presente en los momentos más decisivos de un pueblo entero. Cruzó ríos, derribó murallas, fue capturada, fue devuelta, fue llevada a una ciudad, luego a otra, luego a la más grande de todas. Y en cada lugar donde estuvo, dejó una marca, una historia, una pregunta sin responder. Y la pregunta más grande de todas no era cómo fue construida, era dónde terminó. El arca no permaneció mucho tiempo en silencio. Apenas fue terminada, apenas fue colocada en su lugar dentro del tabernáculo, comenzó a moverse, porque el pueblo también se movía. Y el arca iba delante, no atrás, protegida por la retaguardia del ejército. Delante, a 3 días de camino por delante del campamento, según el libro de Números, como si fuera ella quien abriera el paso, quien explorara el terreno, quien decidiera la dirección. El pueblo no guiaba al arca, el arca guiaba al pueblo. El primer gran momento llegó en el río Jordán. El pueblo de Israel, después de 40 años de travesía por el desierto, se encontraba finalmente frente a la frontera de la tierra prometida. Entre ellos y esa tierra había un río en su época de crecida, el Jordán, desbordado, caudaloso, imposible de cruzar a pie. Los sacerdotes que cargaban el arca recibieron instrucciones precisas. Debían entrar al río primero. Debían poner los pies en el agua antes de que nadie más lo hiciera. Y cuando lo hicieron, según el relato del libro de Josué, las aguas se detuvieron. Se apilaron hacia arriba, como un muro, y el lecho del río quedó seco. Todo el pueblo cruzó. Los sacerdotes con el arca esperaron en medio del río seco hasta que el último hombre, la última mujer, el último niño pasaron al otro lado. Solo entonces ellos cruzaron también. No era la primera vez que el agua cedía ante el arca, pero era la primera vez que el pueblo lo vivía sin Moisés. Era la primera vez que la nueva generación, la que no había conocido Egipto, la que había nacido en el desierto, experimentaba directamente ese poder que sus padres les habían descrito durante toda su vida. Y lo vivieron no como un relato, lo vivieron como una realidad. Después vino Jericó. La ciudad de Jericó era, en esa época, una de las más antiguas y mejor fortificadas de la región. Sus murallas eran gruesas, altas, construidas para resistir cualquier asedio convencional. Un ejército sin maquinaria de asedio podría pasarse meses frente a esas murallas sin lograr nada. Las instrucciones que recibió Josué, el líder del pueblo después de Moisés, no eran convencionales. Debían rodear la ciudad una vez al día durante 6 días. Los sacerdotes debían ir delante, cargando el arca, tocando trompetas de cuernos de carnero. Al 7º día, debían rodear la ciudad 7 veces. Y al final del 7º rodeo, cuando las trompetas sonaran y el pueblo gritara, algo ocurriría. Las murallas cayeron. No hubo asalto. No hubo ingeniería militar. No hubo catapultas ni arietes. Las murallas simplemente cayeron, según el relato bíblico, después de 7 días de profesión y un grito colectivo. La arqueología moderna ha encontrado en el sitio de la antigua Jericó evidencias de muros colapsados que datan aproximadamente de esa época, aunque la interpretación de esas evidencias es debatida. Lo que no es debatida es la profundidad con que ese evento quedó grabado en la memoria colectiva de un pueblo. Jericó se convirtió en sinónimo de lo imposible hecho posible.
Y el arca estaba en el centro de esa historia. Pero el arca también tenía su lado sombrío. Hubo un hombre llamado Uza. Era hijo de Abinadab, en cuya casa el arca había permanecido durante 20 años mientras el rey David organizaba su traslado a Jerusalén. Uza conocía el arca mejor que casi nadie. Había vivido con ella. Había crecido a su sombra. Cuando el carro que transportaba el arca trastabilló en el camino y el cofre pareció a punto de caer, Uza extendió la mano instintivamente para sostenerlo. Y cayó muerto. No hubo explicación. No hubo tiempo para una explicación. El relato no describe una voz, ni una señal, ni ninguna forma visible de intervención. Solo el gesto de Uza, extender la mano hacia el arca, y su muerte inmediata. David, que presenciaba el traslado, quedó desconcertado y aterrorizado. Cambió sus planes. No llevó el arca a Jerusalén ese día. La dejó en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, donde permaneció durante 3 meses. 3 meses en los que, según el texto sagrado, toda la casa de Obed-Edom fue bendecido abundantemente. El contraste era brutal y fascinante al mismo tiempo. El arca bendecía a algunos y destruía a otros. No parecía seguir una lógica que los hombres pudieran anticipar o controlar completamente. Era como si tuviera su propia voluntad, su propio criterio, sus propias reglas, más profundas que las reglas que los hombres podían escribir sobre ella. Si llegaste hasta aquí, este es el momento perfecto para suscribirte al canal, darle like a este video y contarnos en los comentarios desde donde estás viendo. Tu presencia aquí es parte de algo más grande. Sigue con nosotros. Cuando David finalmente llevó el arca a Jerusalén, lo hizo de la manera correcta, con sacerdotes, con levitas, con los rituales apropiados. Y él mismo danzó delante del arca con una alegría tan intensa que su propia esposa lo miró con desprecio desde una ventana. David no le dio importancia. Había algo más urgente que la dignidad real, algo que solo se entiende cuando uno ha estado cerca de ese objeto y ha sentido lo que genera. El arca llegó a Jerusalén. Fue colocada en una tienda especial que David preparó para ella. Y David tuvo un sueño: construir un templo permanente, un edificio de piedra y cedro que fuera digno de alojar el objeto más sagrado de su pueblo. Pero ese sueño no le fue permitido a David. Le fue reservado a su hijo. Salomón construyó el templo. El primer templo de Jerusalén fue una de las construcciones más elaboradas y costosas de la antigüedad. Cedro del Líbano, piedra de cantera, oro en cantidades que desafían la imaginación. 7 años de construcción con decenas de miles de trabajadores. Y en el centro de todo ese esplendor, en el corazón más oscuro del edificio, en el lugar santísimo donde ninguna luz exterior podía penetrar, fue colocada el Arca de la Alianza. Allí permaneció durante siglos. Allí recibió las oraciones de generaciones enteras. Allí fue consultada en los momentos de mayor crisis nacional. Allí estuvo presente en los años de gloria del Reino Unido, en la división del reino, en las guerras, en los tratados, en las traiciones políticas y en los momentos de renovación religiosa. Era el ancla de una identidad, el símbolo físico de que ese pueblo existía, que ese pacto continuaba vigente, que esa historia tenía un sentido que trascendía cualquier crisis particular. Y entonces llegó el momento en que el templo fue destruido. El año 586 a.C., el rey babilónico Nabucodonosor sitió Jerusalén, derribó sus murallas, quemó el templo y llevó al pueblo al exilio. El registro histórico de ese evento es preciso y detallado. Sabemos qué objetos fueron tomados del templo. Sabemos cuántas personas fueron deportadas. Sabemos el nombre del general que dirigió el asalto. Pero el arca no está en ninguna lista, en ningún registro babilónico, en ningún inventario de botín, en ninguna crónica de la conquista. El objeto más valioso, más sagrado, más simbólicamente importante del templo de Jerusalén simplemente no aparece en los archivos del conquistador. Y esa ausencia es, quizás, el misterio más profundo de toda la historia. ¿Dónde estaba el arca cuando el templo ardió? Hay preguntas que la historia no responde, no porque la respuesta no exista, sino porque algo, en algún momento, decidió que esa respuesta no debía ser fácil. La desaparición del Arca de la Alianza es una de esas preguntas. Desde el momento en que Nabucodonosor saqueó Jerusalén en el año 586 a.C. hasta hoy, han pasado más de 2600 años. En ese tiempo, empires enteros han surgido y colapsado. Civilizaciones que parecían eternas se han convertido en polvo y fragmentos de cerámica bajo la tierra. Y sin embargo, la pregunta sobre el paradero del Arca de la Alianza sigue siendo tan urgente, tan viva, tan perturbadoramente abierta como el día en que el humo del templo en llamas se elevó sobre Jerusalén. Las teorías son muchas,
Y cada una dice algo profundo no solo sobre el arca, sino sobre quienes la buscan. La primera teoría, y quizás la más antigua, es que el arca fue destruida junto con el templo, que ardió en el incendio, que sus materiales fueron fundidos, que el oro fue incorporado al botín babilónico sin que nadie reconociera lo que estaba siendo derretido. Esta teoría tiene el mérito de la simplicidad. Los objetos físicos se destruyen. El tiempo no respeta nada. Y sin embargo, algo en esta explicación resulta insatisfactoria para millones de personas a través de los siglos. No porque sea lógicamente imposible, sino porque parece demasiado ordinaria para un objeto que nunca fue ordinario. La segunda teoría señala hacia Etiopía. En la ciudad de Aksum, en el norte de Etiopía, existe una iglesia llamada la Iglesia de Nuestra Señora María de Sión. Dentro de esa iglesia, en una capilla especial, hay un objeto que los sacerdotes etíopes describen como el Arca de la Alianza original. Un solo sacerdote, el guardián del arca, tiene permitido verla. Ese sacerdote es elegido de por vida y nunca abandona el recinto. Ningún visitante externo, ningún investigador, ningún periodista, ningún arqueólogo ha tenido acceso para verificar la naturaleza del objeto. La tradición etíope sostiene que la reina de Saba, que según la Biblia visitó al rey Salomón y quedó profundamente impresionada por su sabiduría, tuvo un hijo con Salomón llamado Menelik. Cuando Menelik creció, viajó a Jerusalén para conocer a su padre, y cuando regresó a Etiopía, según la tradición, llevó consigo el arca, no robada, sino entregada, según algunas versiones, o sustraída por los sacerdotes que lo acompañaban, según otras. Esta historia está documentada en el Kebra Nagast, el libro sagrado de la tradición etíope, escrito en el siglo XIV pero basado en tradiciones mucho más antiguas. ¿Es el arca real? ¿Es una réplica? ¿Es un objeto completamente diferente que la tradición local ha asociado con el arca a lo largo de los siglos? Nadie puede saberlo. El guardián no habla. La capilla no se abre. Y esa negativa a abrir las puertas, que podría interpretarse como ocultamiento, es también, desde otra perspectiva, perfectamente coherente con la lógica del arca misma. Un objeto que nunca fue para los curiosos, sino para los preparados. La tercera teoría involucra a los caballeros templarios. Cuando los cruzados conquistaron Jerusalén en el año 1099, establecieron su cuartel general en el Monte del Templo, sobre las ruinas del lugar donde había estado el Templo de Salomón. Los caballeros templarios pasaron décadas excavando sistemáticamente bajo esas ruinas. Los historiadores medievales registraron esas excavaciones con suficiente detalle como para confirmar que ocurrieron. Lo que encontraron durante esos años de trabajo arqueológico nunca fue completamente revelado. Algunas teorías sugieren que encontraron el arca y la trasladaron a Europa, quizás a Francia, quizás a Escocia, quizás al interior de alguna de las decenas de fortalezas templarias cuya ubicación exacta se perdió con la destrucción de la orden en el siglo XIV. La cuarta teoría es la más antigua y, en cierto sentido, la más radical. El profeta Jeremías, según un texto del segundo libro de los Macabeos, tomó el arca antes de la conquista babilónica, la llevó al monte Nebo, el mismo monte desde donde Moisés había visto la tierra prometida antes de morir, y la ocultó en una cueva. Cuando sus acompañantes intentaron marcar el camino para poder regresar, Jeremías los detuvo. Les dijo que el lugar debía permanecer desconocido hasta que Dios decidiera reunir a su pueblo nuevamente, que entonces el arca sería revelada y su gloria quedaría manifiesta. Este texto es considerado apócrifo por muchas tradiciones religiosas, pero su narrativa tiene una coherencia interna notable. Un hombre que sabía lo que se aproximaba, que actuó antes de que fuera demasiado tarde, que escondió lo más valioso no para poseerlo, sino para preservarlo hasta el momento correcto. Hay algo profundamente humano en esa imagen. Y entonces llegamos al presente. Hoy, en el siglo XXI, el Arca de la Alianza sigue siendo buscada. Arqueólogos, investigadores religiosos, cazadores de tesoros, instituciones académicas y organismos gubernamentales han dedicado recursos, tiempo y energía a intentar resolver un misterio que tiene más de 2600 años. Las excavaciones bajo el monte del templo en Jerusalén están políticamente imposibilitadas, por tratarse de uno de los espacios más sensibles del planeta. El acceso al objeto en Etiopía es negado sistemáticamente. Las hipótesis sobre Europa carecen de evidencia arqueológica concreta. El arca permanece desaparecida. Pero aquí está la pregunta que tal vez importa más que su ubicación física. ¿Qué significa que un objeto así haya desaparecido? No como fracaso, no como tragedia, sino como parte de una lógica que quizás siempre estuvo presente en la naturaleza misma del arca. Porque el arca nunca fue un objeto para ser exhibido. Nunca fue un trofeo.
Nunca fue diseñada para la contemplación pública. Estaba en el lugar más oscuro del templo, detrás del velo más grueso, en el espacio donde solo el más preparado, el más purificado, el más consciente de lo que estaba haciendo podía entrar, y solo una vez al año. Tal vez el arca desapareció porque siempre fue un objeto que exigía más de los humanos de lo que los humanos estaban dispuestos a dar. Tal vez su ausencia no es una pérdida, sino una pregunta que lleva más de 2600 años sin respuesta y que cada generación que la hereda se ve obligada a hacerse de nuevo. ¿Qué haces con lo sagrado cuando no puedes verlo? ¿Cómo honras un pacto cuando el símbolo físico de ese pacto ha desaparecido? ¿Puede una promesa sobrevivir a la desaparición de su evidencia material? Estas preguntas no son solo religiosas, son profundamente humanas. Son las preguntas que cualquier persona enfrenta cuando pierde algo que le daba sentido, cuando el símbolo externo de algo importante se desvanece y de repente debe encontrar la misma realidad sin la ayuda del símbolo. El Arca de la Alianza es, en ese sentido, una metáfora extraordinaria para la condición humana. La búsqueda de algo que alguna vez fue tangible y ahora solo existe en la memoria, en los textos, en la fe de quienes se niegan a aceptar que lo más valioso puede simplemente desaparecer. Y quizás esa búsqueda, no su final, sino el acto mismo de buscar, sea el verdadero legado del arca. No el oro, no las tablas de piedra, no el propiciatorio con sus querubines de alas extendidas, sino la insistencia humana en que algunas cosas importan demasiado para ser olvidadas, que algunas promesas trascienden la destrucción de sus símbolos, que hay algo en nosotros que sigue buscando, generación tras generación, no porque esperemos encontrarlo mañana, sino porque dejar de buscar significaría algo que no estamos dispuestos a aceptar. El arca está en algún lugar, o no está en ninguno, pero la pregunta que generó sigue viva. Y mientras esa pregunta viva, algo de lo que el arca representaba también vive. Si esta narrativa te movió, si te hizo pensar, si sentiste que algo en estas palabras resonó contigo, entonces haz algo simple pero importante. Suscríbete al canal, dale like a este video, deja un comentario contándonos desde dónde estás viendo y qué parte de esta historia te impactó más. Comparte este video con alguien que también necesite estas preguntas. No para dar respuestas, sino para seguir buscando juntos.